Los 90. Qué década aquella. Tiempo de las Pepsi Cars, tiempo de los tazos. Pero, ¿cómo era el cómic en aquel entonces? Acompáñanos con Gary Pirómano para hablar del cómic local en los 90. No te lo puedes perder. Bienvenidos una vez más a esta Maco Expo 2021, donde seguimos de manera online, pero siempre cerca en su Cocoró. Para mí es un placer vamos a decir, segmento, esta entrevista estelar que vamos a tener con alguien que respeto, admiro y ha dado un gran apoyo a la comunidad desde sus orígenes. Forma parte de la comunidad, aunque él está más desarrollado en otras áreas, pero sigue formando parte. Es todo un veterano, la liga añeja, pero por sobre todo sigue bien activo y apoyando día tras día. Sin más preámbulo, el señor Garibaldi Casidao. Gary, háblame, ¿qué es lo que es? ¿Cómo va todo? ¡Activo, mi hermano Leoria! Activo, papá. Papá, activo, men. Gracias por tenernos aquí en Maco Expo. De hecho, no me he perdido ni una Maco Expo. Sí, es cierto. De los primeros que empezaron a coleccionar los cómics de la Maco Expo, es Gary, y me dice, mira, no me dejé traer no pude ir, pero tráeme me faltó Chacho, de verdad que sí, te agradecemos, ¿verdad? Siempre. Mr. Gary, habla un poquito de ti ahora, en qué estás, cómo van esos movimientos. Bueno, inquieto como siempre con pilas de proyectos. Tengo un proyecto. Además de la carta de la tienda Casidao, que nos ha puesto en pinta todito aquí en RD, la pinta friki, has tenido el proyecto de los juegos de mesa, cuéntanos un poquito de eso. Sí, comencé con un proyecto de un juego de mesa llamado Criminals Anchivato, que espero que los muchachos lo busquen. También tengo un proyecto en YouTube que está enfocado mucho en juego, pero en general es la cultura geek o la cultura geek en general, pero llevada a un ambiente de cómo se vivió esa cultura, pero en el país. O sea, eso van a ser videos que tú no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Debo admitir que soy fan, le di a la campanita, le di a suscribir y a todo lo que ustedes, los youtubers, decimos que haremos. De una vez lo hice, me encanta el contenido, porque me gusta como mencionaste, es contenido gamer, pero para dominicanos y para todo el extranjero que esté interesado en conocer todo el panorama gamer de aquí. Entonces, vamos al tema de hoy, Mr. Gary. Vamos a hablar un poquito, recuerda que esto es la Maco Expo, nos enfocamos en el cómic. Tú como veterano del movimiento, ¿cómo era en los años 90, lo que parece los lejanos 90, que algunos tenemos bien cercanos, ¿verdad? Muchas buenas experiencias, pero tú que lo viviste, ¿cómo era, vamos a decir, los artistas? ¿O había iniciativas, habían artistas, habían personas que dibujaban cómics en los 90 aquí en el país? Sí. Increíblemente, mucha gente piensa que Alternativa es, bueno, obviamente es el primer cómic dominicano publicado. Okay. No necesariamente es el primer cómic, porque en esos tiempos, en los 90, cada dibujante tenía ese sueño de algún día poder materializar o publicar un cómic, cosa que solamente lo pudo hacer la revista Alternativa. Sí, tenemos alguna muestra, tenemos el material aquí, lo pueden ver en pantalla. Una revista, por lo menos yo cuando me enteré que soy una generación un poquitico más adelante que ti, me sorprendí y dije, wow, ya en los 90 se estaba publicando y mira, tiene incluso hasta promociones de marcas locales y demás adentro. Y la portada de este personaje me parece súper interesante. Los chicos con Mufdi y esa liga también estuvo muy activa y ese proyecto es muy importante. Pero háblanos de tu perspectiva, de quiénes conocían, quiénes eran esos héroes anónimos del movimiento del cómic dominicano. Bien, primero hay muchos amigos y otras personas que ya eran leyendas. Hay dos que son dos leyendas. Es como en la lucha, que hay de qué niveles. Está al nivel leyenda. Sí. Entonces, dentro de una de esas leyendas estaba Giovanni. Déjame ver el apellido de Giovanni, un momentito.
el apellido de Giovanni, bueno, que Giovanni de hecho está activo. Es una, él está activo. Wow, se me va el nombre de Giovanni, se me va el apellido de Giovanni, pero es Giovanni Ramírez. Bien. Giovanni Ramírez, yo llegué a ver en el 1994 por vía de conocidos, teníamos conocidos, y como ellos sabían que a mí me encantaba el cómic, pues ellos me llevaron un par de fotocopias del cómic que Giovanni estaba haciendo de Killer Instinct. Bueno, que de hecho podemos ver imagen de estos dibujos de 1994. Ya yo he visto cómic publicado ahora mismo con mucho menos material que para 1994, que no se llegó a completar. También tenemos ya un amigo muy personal, es Fernelis Gómez. Fernelis llegó a hacer su cómic, no se publicó, y entre uno de los cuantos dibujos que pude rescatar fue de su personaje Greek Master, así se llamaba ese personaje, y podemos ver que este dibujo está un poco ambientado en ese dibujo futurista que vimos en la serie de Cobra, Space Adventure. Sí, eso me gusta, se ve como una mezcla, vamos a decir, de estos animes de esa época, pero con un toque de cómic por el entintado, el físico a veces, o sea, se ve que había esas influencias. Todavía el manga no era de todo, ¿verdad? Vamos a decir, no era el primordial, era más manga. Exacto, el manga no era primordial, porque en los 90, señores, la fiebre, por ejemplo, en mi lado, la fiebre por los cómics de Marvel dibujados por el maestro Jim Lee, señores, Jim Lee es una leyenda viva del cómic de los 90. Que según la leyenda cobra a $500 por hacer los lápices nada más, por página, así que Jim Lee, pero se lo merece, es un maestro en su arte, fue parte de esta revolución en la Marvel, que luego pasó a ser fundador de la Image. De Image, claro. Que fue todo otro boom, podemos hasta dedicarle otro video nada más a todo lo que pasó con eso de la Image. Claro. Pero sin lugar a dudas se nota esa influencia extrema de los X-Men y demás en los artistas de la época. Y hermano Leorian, quiero hablarles ahora de quien es para mí la leyenda del cómic dominicano. Ay, vamos a ver, tíralo. El señor Orlando, no tengo el apellido de Orlando, por el amor de Dios tampoco, pero sí tenemos un dibujo aquí, y este es un trabajo de Orlando en los 90, señores. Toma en cuenta, señores, que no había Photoshop, no había las grandes herramientas digitales para darle control Z. Eso está coloreado. Eso está coloreado a puro creyón. Señores, ¿qué les puedo decir del arte de Orlando? Obviamente, él no llegó a publicar nada, pero teníamos una revista de rock dominicana llamada Alternativa, y en esta revista tenía un cómic al final, una hoja dibujada por Orlando, y era de un personaje. Este personaje era como un samurái. Obviamente Orlando sí tenía mucha influencia del Japanimation. No era anime todavía, era Japanimation. Esa no era Japanimation, exacto. Llegaba en VHS, en Ninja Scroll, Ghost in the Shield. Exactamente. Señor, el sitio donde nos juntábamos era Stop Video. Stop Video era uno de esos sitios míticos. Lugar mítico, sí. Tú podías ver no tan solo dibujantes, sino los amantes ya sea del cine, el cómic, y los videojuegos. Claro. Exacto. Ahí está todito ligado. Y puedo decir que Orlando, también en publicaciones que Stop Video hacía para periódicos, o sea, cuando ellos lanzaban un anuncio en periódico, lo lanzaban con un dibujo de Orlando. O sea, que ya era freelancer el hombre. Sí, claro. Estaba chiripeando con los dibujos, como decían. Y te puedo decir algo, dentro del universo, este muchacho llegó a construir un universo de personajes, y las copias de su dibujo pasaban de mano en mano. Bueno,
como te dije, lo que uno tenía era copias de los dibujos originales de esos muchachos. Mira, la esencia de las primeras publicaciones de la manga eran copias también, o sea, era capturar ese espíritu de fanzine, ¿verdad? De publicación indie, bien punk, bien underground, que en fotocopiadora que se hacía eso, y ahora, ¿verdad? Ya la calidad ha subido un poquito, pero justamente ya en los 90 veo que había por lo menos la pasión, el interés de que haya un movimiento, y yo recuerdo que en la UAS habían varios proyectos que llegaban así, ya fulanito dibuja, mira, agárrate de esa copia de su trabajo, ¿quién es este tigre? ¿Dónde está? Pero yo, como le digo, un poquito más para adelante. Entonces, Gary, ¿cómo era el ambiente entre ustedes? O sea, ¿se juntaban a dibujar? ¿Alguna vez pensaron en ponerse un nombre? O sea, ¿qué iniciativa tuvieron ya entre los artistas? O no, de que había una competencia, el equipo dorado contra el equipo azul. ¿Cómo era el asunto? No, mira, sí se puede decir que había muchos sueños de querer hacer, pero solamente era en sueño que se quedaba, porque realmente no había la experiencia que uno fue acumulando. Por ejemplo, es muy fácil tú decir ahora quizás, hermano, pero se coloreaba, se publicaba, se mandaba a preprensa. No había ese conocimiento, no es igual que ahora. Ahora yo puedo hacer un cómic con el conocimiento que hay, sería algo extremadamente sencillo, pero antes era, tú no podías ni siquiera cotizar como, no, eso es una locura. Exactamente, cómo pudiera salir un trabajo, ni siquiera llegar a eso, llegar a esta etapa del cómic, pero sí se hicieron muchos cómics, sí los cómics estaban hechos, lamentablemente también por la información. Los cómics que se hacían era casi siempre en una hoja de maquinilla 8,5 por 11. No teníamos la información de que el cómic se dibujaba ya en una hoja formato mayor para poder reducir. Un formato mayor exactamente para reducir. No se tenía ese tipo de experiencia, así que todo el mundo lo hizo a la primitiva. Yo también traté, pero publicar era... publicar se puede decir que para ese tiempo era algo impensable, no se pensaba en eso, nadie dio y dijo, yo creo que yo puedo imprimirlo. Todavía, tú sabes, Mr. Gary, que hay un estigma entre los artistas por la familia y demás. ¿Cómo era ese ambiente? O sea, ¿realmente ustedes sabían que sus padres lo apoyaban, o alguien llegó a decir algún momento, mire, yo quiero ser ilustrador cuando grande, y le dieron con la chancleta? ¿Cómo era ese ambiente? ¿Había apoyo? ¿Qué pasaba? No, mira, te voy a decir algo. En ese entonces, lo que sí pasaba era que en los barrios, alguien que trabajaba en alguna imprenta o algún periódico, lo que hacía era que buscaba la mascota de dibujo de ese muchacho y se llevaba todos los dibujos al periódico pensando que podían darle un chance, pero era que ese chance... ya estaba, o sea, teníamos muy buenos caricaturistas, siempre hemos tenido grandes caricaturistas en el país, y las tiras animadas en los periódicos no eran locales, eran tiras animadas enlatadas. Venían exacto de otro país ya, normalmente exacto, de México, de Estados Unidos. No había un mercado, tampoco había una plaza en donde tú pudieras quedarte, porque aunque la gente pensaba que uno como caricaturista podía triunfar dentro de un periódico, pero era que ya en el periódico tenían muy buenos dibujantes. Sí, estaba el maestro Harold Priego, Cristian Hernández, que está activo todavía, o sea, totalmente de acuerdo. Y también es lo que tú mencionaste, la plaza, será muy difícil. Tú dices, ok, este muchacho es bueno, pero ya tenemos a este joven que también es un joven talentoso, que tiene tanto tiempo con nosotros, que ya tiene más experiencia, porque ese otro, ¿dónde tú consigues experiencia? Porque una cosa, ok, yo dibujo muy bien en mi casa, pero ¿qué otra experiencia tú tienes trabajando en un medio? O sea, que sí, había muchas dificultades. Mr. Gary, ¿y qué tú opinas de cuáles eran, además de lo que ya mencionamos, esos detallitos que no lograron o que no permitieron que esos proyectos avanzaran? No te puedo decir que era el dinero, sino más bien la información.
La información, señores, es muy valiosa. Ahora mismo con internet al alcance de todos es muy fácil de tú ver cuáles son los pasos que hay que dar, pero no lo había, no había nadie, como te dije, que por lo menos alguien que conociera a alguien que trabajara en una imprenta que te diga cuáles son los pasos que hay que dar. Eso no existía. No existía la impresión digital, que ahora también te puede, qué sé yo, por ejemplo, proyectos como la Teenage Mutant Ninja Turtles se pudieron haber hecho en digital y no imprimirse en rotativa, en offset. Sí. Pero, y otro detalle que te he mencionado, también está la parte del conocimiento. O sea, claro, por lo que hemos visto, estos dibujos maravillosos, ustedes eran jóvenes con mucho talento, pero el talento tiene que adiestrarse. Entonces, no es como ahora que tú pones en Google tutorial de dibujar mano, cómo dibujar plano de cómic. Me imagino que ni siquiera la palabra, por ejemplo, storytelling le pasaba por la cabeza a nadie. No. Estaban dibujando de lo que veían. Me hablaste de algunas revistas, de algunos lugares que tuvieras referencia. Hablan un poquito de eso, de qué sí tenían a la mano en cuanto a referencia para cómics. Bien, en el mundo del cómic en los 90 existía un sitio llamado Comics. Comics estaba en la Kennedy, llegando por donde está la central de Codetel, por ahí más o menos. Estaba una caseta y en esa caseta nosotros podíamos comprar, por ejemplo, para decirte qué tan estaban, que en los 90, cuando Jim Lee sale de Marvel y entra en Image, después de sus cómics de Wildcats, él comienza a dibujar una serie llamada Divine Reign. Y Divine Reign se publicaba, por ejemplo, se publicaba en Estados Unidos y al mes siguiente ya lo teníamos aquí a la venta en ese kiosco. Es un mes de diferencia, es un palo. Increíble. Una locura. ¿Sabes? Y teníamos en ese entonces la revista Wizard. Clásica. Que me dicen que la revista Wizard en Estados Unidos no tenía ningún tipo de valor. No tanta relevancia. Era como otra revista que ¿Por qué? Porque ellos tenían ya los cómics, ellos sabían que esta revista viene a hablar de lo mismo. Pero, sin embargo, cuando la revista llega aquí, que nosotros tenemos esta revista que nos nutre de información, que como no tenemos los cómics, ni sabemos qué está pasando en Dark Horse, con Image, con Marvel, con DC, pero esta revista agarra y te hace un compendio de todo lo que pasó en ese mes en el mundo del cómic, y no te hacen en el mundo del cómic, sino te hablaba de películas que venían, que hablaba de casting que ellos decían, este sería el casting perfecto para esta película, y uno se nutría bastante de esta revista. Habían entrevistas, por ejemplo, con grandes artistas como Joe Madureira, que Joe Madureira marcó una generación, y las portadas siempre eran muy icónicas, que hasta hay cuentos de que cuando la Wizard quiera vender, ponía Wolverine en la portada y ya, la revista vendía. Wolverine en los 90 su esqueleto estaba hecho de Fanatium, puro Fanatium, y movía millones. Pero sí, la revista Wizard todavía, para mí todavía me es sorprendente. Incluso yo la pongo a revisar, yo tengo algunas aquí que nos fueron donadas en la Moroteca, y todavía hay detalles, y ellos incluso dan algunos tips. Había un suplemento de Joe Kubel, el hijo de Andy Kubel, el hijo de Joe Kubel, que eran como pequeños tutoriales que luego él publicó y recopiló, que eran una locura. O sea, cómo dibuja a mano, pose dinámica. Habían entrevistas históricas de por qué tal cómic funcionó y tal cómic no, que son muchas cosas que uno, tal vez para ellos era entretenimiento, pero uno que trata de hacer una industria en el país, eran consejos, era lo único que teníamos como referencia. Otro artículo que marcó mucho en los 90 fue en el 95, cuando nos llegó esta joyita, que fueron las Pepsi Cars de Parteaguas. Señores, aquí se acabaron las aguas, porque aquí todo el mundo adquirió mucho conocimiento. Esto, aunque no lo crean, esto nos presentó muchos personajes de Marvel
Lo Sí, conocimos en ese tiempo gracias a este maravilloso álbum, los Pepsi Cards. Yo tengo la tarjeta de Júbilo y de Phoenix firmada por Chris Claremont. La tengo aquí, cada vez que pudo venir. Está guardadita esa tarjetita. No, pero la Pepsi Card fueron un antes y después. O sea, todo el que es hoy fanático de cómic o incluso está trabajando en el cómic, yo diría que sin lugar a dudas la Pepsi Card fue un momento icónico, un punto, un antes. Pues mis riñones todavía siguen las consecuencias de haber coleccionado esa Pepsi Card, pero estamos muy agradecidos. O sea, el arte, las informaciones que tiene detrás. Exacto. Fue súper importante para toda una generación. Que ya hoy en día, lamentablemente, como internet dije, está todo ahí. Pero antes era eso que se tenía. Digo, mira, no, porque en la Pepsi Card dice que sí, yo me acuerdo que había una que era de Tombstone. ¿Tú te acuerdas de Tombstone? Sí, de Tombstone. No. Bueno, Tombstone yo lo conocí por la Pepsi Card. Que no, que mataron a Spider-Man. Yo, pero no es posible. ¿Cómo mataron a Spider-Man? Yo estaba viendo la serie esta mañana. ¿Cómo con la máscara de que la muerte de Spider-Man? Yo, pero ¿cómo con la muerte de Spider-Man? Me estaba volviendo loco. Y esa tarjeta de Venom, ¿te acuerdas de Venom? Que era sí, genial. La portada de Espíritu de Venganza, que era o para adelante o para atrás, no sabes. No, era de cabeza. Era de cabeza que estaba. Pero tú, ¿cómo que iba para arriba, para abajo? ¿Cómo que va? No, eso fue una locura. Exactamente. Una locura. Un antes y después. Gary. Bueno, mucha gente la ponía. Sí, la ponía, es lo que te digo. Y después tú veías la cadena. Y tú dices, no, pero ¿cómo se que cae esa cadena? Un antes y después la Pepsi Card, una gran influencia en los fanáticos de los 90. Inspiraron, yo estoy de acuerdo que inspiraron a muchos, incluso hasta mi hermana, me acuerdo, que hoy en día es arquitecta. Su primer trabajo fue ella le gustaba mucho Titania y ella me regaló el Wolverine, que el Wolverine con una luna atrás. Ella, sí. Es que inspiraba, tú dices que wow, es que esto te motiva realmente a creer claro. arte. Mira, increíble. Eso decía, yo dibujaba. Y yo cuando dibujaba, yo me ponía a ver dibujos de otra cosa y eso me inspiraba a seguir dibujando. Claro. Es así, fue muy importante. Gary, ¿algún acontecimiento, alguna anécdota que nos pueda decir de la época? De que mira, nos juntamos un día y por casi pegamos y nos adelantamos a tal personaje, nos inventamos un superhéroe, pero no llegó a ningún lado, la copia nos dieron mal. Háblanos un poquito, alguna anécdota de la época. No. Bueno, ¿qué decirte? Como te dije, nosotros lo que teníamos era, lo que conseguíamos era copias de dibujo. Okay. Conseguíamos una copia de un dibujo X y como anécdota te puedo decir que uno pensa, por ejemplo, yo pensaba que yo sabía dibujar, pero yo era muy bueno copiando. Era excelente copiando. Tú me ponías un dibujo ahí, yo te copiaba un dibujo. Pero cuando llegaron esos años 90, que conocí a Fernelis, mi amigo Fernelis Gómez, que Fernelis comenzaba a dibujar de la mente, que antes no todo el mundo podía dibujar desde cero. Se necesitaba referencia, exactamente, tenía que tener una referencia, exacto. Pero cuando se comenzó aquí, o por ejemplo, ese fue como eso fue lo que abrió mi mente totalmente. No tan solo dibujar de la mente, sino cuando él te decía, no, es que este personaje es mío, se llama de tal forma y vive en tal planeta con qué sé yo, qué patín tú decías. Vamos a decir que se salía del fan art y empezaba ya. Claro, tú decías, se puede. Eso realmente en mí eso me abrió la cabeza, porque no. Cuando tú ves que alguien puede hacer un cómic, entonces tú te motivas y tú dices, oh, qué fácil, yo también puedo hacerlo. Bueno, desde ahí para adelante ya no volví a dibujar. Yo tenía que esforzarme, crear mis personajes. De hecho, yo creo que en el universo del cómic de Gary, yo llegué a hacer tres historias. El Garyverso. Que no llegaron a la luz. Pero te motivó y creaste. Sí, claro, sí se creó. Claro, no se crea una industria dominicana con tu personaje original que se llama Nolverin y Chico Cacata. Bueno, te voy a dar en qué año
lanza Alpha Eve, bueno, en ese caso no era Alpha Eve, bueno, se llamaba así el cómic. Sí, pero Alpha Eve era el cómic. El título. ¿En qué año se tiró? Los 2000, era 2000, principio, vamos a decir, principio de 2000. Principio de 2000. 2002, oye, por ahí tenía que ser. Oye, y después Elemental, que Elemental sí se publicó y llegó muy lejos. Mira, cuando nos llegó ese cómic, que yo vi eso, yo dije, yo se lo enseñaba a los muchachos dibujantes, amigos, y decían de que se burlaban. Mira que. Y yo lo que decía es, hermano, pero tú no estás viendo lo que tú tienes en la mano. Tú tienes en la mano un bendito cómic que lo hicieron aquí. O sea, tú estás hablando, no, que nosotros que lo pudimos haber hecho mejor. No me hable de mejor. Es que lo tenemos en la mano. No me esté hablando de mejor. Eso pasa, sí, eso es cuando llega ese ego, esa cosa. Porque yo incluso, yo recuerdo cuando yo vi el cómic de Darwin Núñez, de aquel momento, Randall Team, yo dije eso mismo, wow, pero aquí se puede. Incluso yo tuve la dicha de conocer a Guillermo y a su hermana, Mariela, que tuvieron en el Randall Team original con Gabriel, con Rafa, con Luigi. Y yo lo que hice fue de que no, espérate, yo voy a venir aquí todos los martes a aprender de ustedes, aunque sea pasarle los lápices. Porque es muy diferente, como tú dices, es muy diferente cuando tú ves, vamos a hacer un fanart de los X-Men. Pero cuando tú ves, no, que esta gente están creando historias y su propio universo y lo dibujan, o sea, mind blow, como dicen ahora. Uf. Gary, siguiendo en esa línea, ¿qué consejo le daría a los autores actuales? O sea, ya tú tienes tu experiencia, tienes tu negocio, tienes tus proyectos. Tú, como ya un hombre maduro y todo un veterano en la industria, ¿qué consejo le darías a los autores dominicanos de cómics? El consejo que yo le daría a los muchachos es que también de arte muy tan bien, pero tienen que pensar un poquito en lo que es el negocio. Okay. O sea, de arte y de creación están bien, pero vamos a pensar un poco en lo que es el negocio. Por ejemplo, tú tienes una tienda como Casidao que está dispuesto a comprarte, pero no a comprarte porque no te lo voy a comprar y porque que déjalo ahí bueno, y vamos a ver y déjalo ahí, y si no se vende, no. Si tú trabajaste algo con calidad, oye bien, yo lo voy a vender y se va a vender y a la gente le va a encantar. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, ellos no saben, ellos no se preocupan porque yo me le llevé 20 cómics, ¿verdad? Pero ellos no me dicen, Gary, los 20 cómics se vendieron. ¿A qué gente le gustó el cómic? ¿En qué tiempo se vendieron? Tú tuviste que dar mucha labia para que se vendan esos cómics. A ellos no le interesa, parece, ese tipo de información. ¿Cuál cómic, de los cómics dominicanos, cuál es el que más se ha vendido más rápido? Más o menos en qué estilo es que va. Entonces, hay informaciones que a ustedes no les interesa y que están ahí. Hay cómics que se venden muy bien y muy rápido. Bueno, mi consejo es, ya están muy bien en lo que es... En lo técnico, en el arte. En lo que es lo técnico, y ustedes también. Pero vamos a meterle un poco a lo que es el negocio. Ok. Vamos a meterle un poquito a lo que es el negocio. Y si ustedes tienen cómics haciendo nada en su casa, ustedes tienen unos cuantos cómics que no están haciendo nada, llévenmelo a Casidao, que allá le vamos a encontrar otro hogar mucho más chévere que el de ustedes. Genial, Gary, de verdad, no puedo más que agradecerte. Es muy diferente, como tú has dicho, cuando tú te enteras de que cuando alguien que estuvo ahí te cuenta, y yo entiendo que todo está para aprender. Y Gary, quién sabe, el Garyverso tiene futuro, estamos aquí, mi hermano, en este renacimiento del cómic dominicano, no sabe, vamos a darle para adelante el Garyverso. Gary, háblanos un poquito de Casidao, de Gary Pirómano, del canal, ¿dónde te encontramos en las redes? Bien, me encuentran en las redes, en mi tienda, se llama Casidao en Instagram, especialmente en Instagram, estamos en TikTok, pero síganos en Instagram, que estamos llegando a los 50,000 seguidores. Bien. Así que pónganse ahí para que nos ayuden, que tenemos que llegar, ya nos faltan nada más como 800 seguidores. Y Gary Pirómano en YouTube, señores, un canal, no es porque sea mío, pero miren, si hay gente de que
No me diga que me va a apoyar por pena. Sí, a mí sí, apóyame vete y por pena dame un like y sígueme, no hay ningún problema. Suscríbete, oye, por Latino, Sí, después sí. ni Eso entre, no- pero eso dame también, like, exactamente. suscríbete Y no te preocupes. Excelente, Gary, ¿verdad que sí? Chicos, no hay más nada que decir, así que sigan a Gary, sigan disfrutando de esta Maco Expo y aprendiendo, que para eso es que estamos, dándole a partir de nuestra experiencia a ustedes para que se nutran y puedan saltar ranas por todos los saltos y sigan adelante la industria del cómic dominicano, que no debe depender de uno o dos, tres gente, sino de todos los talentos que hay hoy en día. Y recuerden esos consejos no solamente que dan Gary, sino lo que hemos dado en este y otros eventos. Gary, mil gracias, hermano, por seguirnos. Un placer tenerte aquí, nos seguimos viendo, hablamos del Gariverso después, no te preocupes, ya lo tenemos. Y a ustedes no se despeguen de ahí, que la Maco Expo tiene muchísimo más contenido para ustedes. Así que, algo que decir, sayonara, bye bye.